Buenas tardes, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico e histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que la podéis adquirir, si queréis adquirirla, en la Casa del Libro, en Amazon, en el Corte Inglés o en la misma página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño también obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Por otro lado, he abierto un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, el 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, en la cual hubo una exposición de carteles taurinos y actuó también el torero llamado El Inclusero. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios, y hago también novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que nos ha pasado a todos, seamos creyentes o no creyentes, como son los sueños. ¿Qué son los sueños? Pensemos que una persona a lo largo de su vida pasa diariamente una serie de horas, que pueden ser 8, pueden ser 6, en las cuales está completamente inconsciente, dormido y prácticamente no se entera de nada. No vive, es como si no viviera. Y también recordemos que una persona, por ejemplo, que tiene 50 años ha pasado 18 años de su vida durmiendo. Esto para que veamos que a pesar de los años que puede vivir un hombre en la Tierra, aunque llegue a 100 años, mucha parte de su vida, a lo mejor un tercio de su vida, se la pasa durmiendo. Y en ese tiempo es totalmente inconsciente de lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, respecto de la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué se nos dice de los sueños? Sabemos que los sueños muchas veces son importantes porque recordemos en la época del rey Salomón, cuando Dios se comunicaba con Salomón a través de sueños, y por eso es la única vez en la Biblia que nos habla de que no hubo profeta, porque Dios se comunicaba directamente con Salomón, el hijo del rey David. Los sueños en ese momento, como le decía Goya, los sueños de la razón producen monstruos, se habla mucho de los sueños. En el momento en que soñamos, muchas veces estamos pensando dentro del sueño circunstancias de la vida que nos ha ocurrido, entran pesadillas, entran amores, entran pasado, presente. Pero la Biblia nos enseña que muchas veces en los sueños Dios nos puede indicar algún pensamiento, algún peligro, alguna cosa que nos quiere decir. Entonces tenemos que estar atentos a estos sueños, porque muchas veces van a ser mensajeros de lo que realmente nuestro espíritu está atravesando. Entonces vemos como hay personas que, por estar influidas por los espíritus del mal, tienen sueños de pesadillas terroríficos en los cuales lo pasan muy mal, y cuando se despiertan, aparte de que no han podido descansar, empiezan a tener una sensación de agobio, de miedo, de susto y terrorífico. Y esto es porque muchas veces hay personas que han hecho cosas que no son correctas a los ojos de Dios, han dejado abiertas puertas a los demonios, y esto ha sido una especie como de vehículo para poder atormentarles. Y esto es una cosa que deberíamos pensar muy seriamente. Entonces tenemos que incluso los sueños, cuando nosotros no sabemos lo que estamos de alguna manera haciendo, entonces es cuando tenemos que pedir por la noche la ayuda de Dios para que nuestros sueños sean pacíficos y nuestros sueños sean relajados y podamos descansar.
Entonces, los sueños, aunque sean buenos, en ese momento la persona está completamente inconsciente. La persona en ese momento pues no es responsable de sus actos, y es a lo que voy, porque una persona que está dormida, recordemos que la Biblia nos habla y nos equipara a una persona que está dormida con una persona muerta. Esto en la época de Cristo, en el Evangelio, sabemos que cuando murió Lázaro, dijo Cristo que Lázaro estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque el durmiente se parece a la muerte. Entonces es un tema que hay que reflexionar. ¿Por qué Cristo equipara a un muerto a un durmiente? Cuando en realidad el que duerme está vivo. Lo que pasa es que no se da cuenta de lo que está haciendo. Pues muy sencillo, porque el que está muerto no siente ni padece ni nada. El vivo, aunque esté durmiendo, le pasa igual. Entonces, el sueño, que todos hemos soñado, cosas buenas, cosas malas, incluso estos sueños repetitivos que se llaman, ¿no? Que vamos repitiendo quizás el mismo tema, la misma escena, nos tiene que, por un lado, pensar que es algo normal, que podamos llegar a soñar, pero también estar en guardia. Estar en guardia porque hemos de pedir a Dios que de alguna manera proteja nuestros pensamientos, nos guarde por la noche y no tener miedo a nada, porque muchas veces sabemos que los espíritus del mal que no descansan, lo que van a hacer es influir en nuestros sueños. ¿Por qué? Porque les hemos abierto las puertas. Entonces, los sueños, bueno, son esa situación en la que una persona no se va a dar cuenta de lo que está haciendo y tenemos que tener una responsabilidad incluso cuando estamos dormidos, porque no es lo mismo cuando tenemos la protección de Dios que cuando no tenemos protección ninguna. Entonces ahí se nos pueden mezclar muchas cosas. Luego también hay los sueños en los cuales nos inducen al sueño, por eso ya es una cura, la famosa cura de sueño, o ese sueño que está inducido por una enfermedad, por un coma, o un sueño que es un producto de las drogas, ¿no? Ese famoso fentanilo, la droga fentanilo, los opiáceos, que lo único que hacen es que las personas están todo el día durmiendo. ¿Por qué? Pues porque han afectado al sistema nervioso y lo han dormido de tal manera que ya parecen zombies, por eso se dice, ¿no? La ciudad de los zombies, Kensington, Filadelfia. Entonces yo lo que quería resaltar es el tema de que siempre cualquier elemento de nuestra vida lo podemos llevar a lo que es la Biblia, estudiar la palabra de Dios y ver cómo todo tiene una respuesta. Las pruebas que nosotros hemos atravesado en la vida, las circunstancias de nuestra vida, como no hay nada nuevo bajo el sol, como decía el rey Salomón, también lo han vivido otras personas. No nos creamos especiales, no nos creamos que, bueno, como nosotros no hay nadie, porque siempre ha habido personas que han sufrido lo mismo que nosotros, porque somos personas. Entonces, estas personas que han estado con Dios, que han sido hombres y mujeres de Dios, bajo los cuales tendríamos nosotros que tener una especie de espejo, aunque el mejor espejo es Cristo, vemos como eran personas que también soñaban, eran el mismo rey Salomón. Hay personas pues que evidentemente también tuvieron sus sueños. Entonces, no estudiar los sueños desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista de la filosofía, sino desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y esto hará que vayamos por una senda mucho más verídica, mucho más sólida, mucho más fuerte y mucho más real. Entonces, no quería dejar pasar, aunque sea brevemente, el tema de los sueños, porque los sueños siempre indican algo. Indican nuestro estado de ánimo, indican nuestra preocupación, pero también, y con esto termino, indican nuestra salud espiritual. Cuando hablé de la salud, hablé de una salud física, mental y una salud espiritual, que además es mucho más importante que esa salud física, salud mental, porque nos influye. Si nosotros tenemos el espíritu sosegado y un espíritu con el Señor y nos dejamos llevar del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestra salud va a estar
en consonancia con esa salud espiritual, aun cuando estemos enfermos físicamente, pero nuestra mente va a estar limpia y va a estar regenerada. Y esto es un poco lo que yo quería decir del tema de los sueños. Es importante, pero desde el punto de vista de la Biblia, de la palabra de Dios. Es como cuando pecamos: Padre, te pido en el nombre de Jesús perdón por haber pecado, por haberme dejado llevar de malos pensamientos, malas obras, o de haber recurrido al vicio, de haber recurrido a esa cosa que no tenía que hacer. Perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el único que puede ponernos otra vez en la amistad con Dios. Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros y la sangre de Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Y aunque pequemos, porque somos pecadores, somos imperfectos y tenemos que pedirle perdón al Señor, o a aquellos que hayamos ofendido, nos humillamos, nos quebrantamos y pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y Él nos va a perdonar, porque vino a la tierra para salvarnos de los pecados de este mundo. Y esto es un poco lo que yo quería decir de los sueños, pero cómo lo tenemos que ver desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y gracias por haberme escuchado.